Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de Nada está dicho. Cada vez que aparecen estas escenas de Cuelap, me parece que los peruanos pasamos por todos los estados emocionales. Dolor, frustración, indignación y a la vez, no sé si a ustedes, pero tomar conciencia de lo que hemos heredado, esta riqueza arqueológica que está en todo el país. ¿Merecemos esta herencia? ¿Estamos a la altura de lo que hemos heredado? El ministro de Cultura, el señor Salas, llegó a Cuelap para tratar de encontrar una hoja de ruta y, entre otras cosas, dijo que las gestiones anteriores no habían hecho lo suficiente. Le doy la bienvenida a la ex ministra de Cultura, la señora Gisela Ortiz, que está con nosotros un poco para saber qué pasó en su gestión, que fue la que antecedió a la del señor Salas, dado que ha sido aludida directamente. Bienvenida al programa. Buenas noches, Mauricio. Mira, yo comparto el sentido de una responsabilidad heredada, si queremos, que viene de muchas gestiones, pero que definitivamente no todos tenemos ese mismo nivel de responsabilidad. En primer lugar, yo soy de Chachapoyas, de Amazonas, conozco Cuelap desde que estaba en el colegio, cuando todavía no había ni la carretera ni el teleférico y llegábamos caminando después de 3-4 horas. Y definitivamente es parte de mi vida. Y como tú lo decías, cuando uno ve estas imágenes sientes que se te cae la piel, ¿no? Es una situación dolorosa. Entonces, cuando yo asumí la responsabilidad de ser ministra, en realidad pensé justamente en esa gran tarea que significaba Cuelap, porque ya venían varios años de un abandono, de un trabajo mal hecho que inició con la intervención de Copesco, del plan Copesco, y que nunca pudieron culminarlo, y que más bien, una vez que lo vieron tan complejo, simplemente lo abandonaron. Y en realidad lo que hizo mi gestión fue, en primer lugar, una reunión con todos los actores sociales de Amazonas, no solamente el gobierno regional, la Dirección Desconcentrada de Cultura, el Ministerio de Turismo en Amazonas, y ahí conocimos a un ingeniero, Nilson Mori, que es chachapoyano, pero que había hecho una tesis de maestría en geografía en la UNI. En la UNI, sí. Y que había identificado algunas zonas bastante debilitadas de Cuelap que requerían, de hecho, una atención distinta. Cuelap tiene varios problemas, ¿no? Como decíamos, uno de estos es esa mala intervención, si queremos, del plan Copesco, pero también tiene un problema de acumulación de agua, tiene un problema de desmoronamiento de sus estructuras que ya se venía dando desde antes. Lo que nosotros no queríamos Era solucionable, ¿verdad? A través de un mantenimiento del drenaje, porque los propios chachapoyas estaban conscientes que por la naturaleza del clima son absolutamente lluviosos. Ustedes de allá, imagínense. Pero encontraron un sistema para drenarlo y no ponerlo en riesgo. ¿Por qué no se continuó con ese drenaje sabiamente hecho por nuestros antepasados? Porque en realidad hasta la fecha todavía no se ha podido identificar esas formas de drenar. Que ellos eficientemente lo hicieron. Pero que no se ha podido encontrar. Quizás ¿Cuánto cree que puede haber afectado esta tala de árboles que ha habido en la parte superior? Hay un discurso también contradictorio. Algunos dicen que no solamente la falta del techado, de estas estructuras que antes tenían techo, sino también los árboles que protegían, ayudaban a que la lluvia no permaneciera dentro de la propia estructura. Sin embargo, también muchos de esos árboles terminaron dañando las estructuras con estas raíces que se van diseminando y que van también, de alguna manera, cuarteando, si queremos, este espacio. Y aprovechando que es de la zona, y ha ido tantas veces, yo he sido testigo de reuniones de usted, siendo ministra de Cultura, con el presidente regional de Amazonas, y esta ruta que tenemos tan burocrática, a veces tan lenta, de aprobar decenas de documentos. Pero siendo de allá,
¿Hay solución? ¿Hay remedio? Me parece que usted es la persona finalmente indicada para hablarnos de una ruta inmediata, a corto plazo, y que esto no se replique en otros puntos del país. Lo inmediato que se estaba haciendo, con muchas limitaciones también, era de alguna manera contener este desmoronamiento de la estructura. No solamente a través de estas geomallas, sino también de estos tabiques que se ponían para evitar la caída. Sin embargo, lo que nosotros queríamos era identificar las causas de estas del desmoronamiento, del desmoronamiento, ¿no? O sea, pero además también de estas fracturas profundas que existen dentro de la propia estructura. Por eso es que nosotros empezamos a buscar especialistas de fuera, reconociendo que no solamente se necesita de un equipo multidisciplinario, no son solamente arqueólogos los que tienen la respuesta, sino también restauradores, conservacionistas, geógrafos, ingenieros hidráulicos y toda la diversidad de profesionales que se puedan tener. Y así es como llegamos a la Universidad de Varsovia, ¿no? A través de este equipo del Ministerio de Cultura de Varsovia, de Polonia, que pudimos identificar a este equipo con quienes tuvimos una primera reunión en diciembre. Y eran especialistas que han trabajado antes en Egipto y que hacen este tipo de trabajos mucho más tecnificado, con escaneos 3D, láser y demás, como para identificar el problema y a través de esa identificación poder plantear las soluciones. Con este equipo es que viajamos en el mes de enero y como bien decía el doctor que estaba participando, realmente lo que estaba viendo dentro de CUELAP no lo había visto en otros lugares, que sin embargo era retador, pero siempre hay una solución. Y el siguiente paso era pues tratar de y ojalá haya continuidad en esto que usted inició, porque me parece que el drama de los peruanos es que viene un nuevo ministro, a pesar de que son del mismo gobierno, y corta lo que se ha empezado. ¿Le consta a usted que va a haber continuidad en estos acuerdos que hizo con los especialistas de Polonia? De alguna manera con el congresista Eduardo Málaga. Veo sus ojos de preocupación con el tema de la continuidad. Admiraba al infinito, así como diciendo... Bueno, yo sí creo pues que muchas veces pensamos pues que nosotros como ministros tenemos la solución a los problemas. Sí, el congresista Málaga del Partido Morado ha publicado justo fragmentos de la tesis que usted menciona y se involucrados desde el día 1, pero hay un nuevo ministro de Cultura y lo ideal sería que haya continuidad. Bueno, uno espera que haya continuidad, ¿no? Porque obedece definitivamente a un objetivo político mayor, ¿no? De gobierno. Y salvar CUELAP con los científicos que ya han avanzado muchísimo. Y que no han de ser los únicos, ¿no? Yo creo que este fue un primer equipo que logramos contactar en medio de esa emergencia, con mucha voluntad de participar, dispuestos a venir, como vuelvo a decir, con este financiamiento. Ya con el compromiso asumido. Asumido, y estando en el lugar que no tiene nada que ver con el tema personal, sino es con el ministro de Cultura de turno, ellos están dispuestos a continuar. Y cuando ellos volvieron de CUELAP, porque yo ya no era ministra, justo terminó la gestión estando en CUELAP, cuando ellos volvieron tuvieron una reunión con el ministro, no solo para informar, con el ministro Salas, para informarle, sino también para dar esta continuidad, ¿no? Y sé que después de eso ha habido alguna insistencia para si se va a firmar un convenio, cuáles van a ser los siguientes pasos. Lo que yo sí creo es que tenemos que tener la capacidad de convocar. El problema que tenemos con el patrimonio en nuestro país es un problema grave, no solamente por el estado de abandono de muchos de ellos, sino también por una falta de presupuesto. El presupuesto del Ministerio de Cultura es uno de los más reducidos dentro de todo el Ejecutivo. Y hay que ser creativos para buscar otras opciones, alianzas, no solamente con otros gobiernos, universidades nacionales e internacionales, la empresa privada, que puedan realmente comprometerse con la defensa del patrimonio. Chanquillo es un buen ejemplo de una gestión individual, ¿no? De un hombre apasionado como que consigue... Exactamente. Iván Gessi fue con nosotros también a CUELAP. Ayuda internacional y ahí está su trabajo. Pero, digamos, Caral no es un buen ejemplo de gestión eficiente del Estado, ¿no? Así es. La propia arqueóloga es amenazada de muerte por los invasores y la lista continúa. Yo, si usted me lo permite, quisiera cerrar con una reflexión, CUELAP, y hacerle una pregunta en torno a lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si me lo permite, porque es un tema en su caso personal. Su hermano estuvo entre los desaparecidos de la Cantuta. Si hay algo más que añadir
de Cuelap. Yo y los seguidores de este formato le escuchamos. Sí, espero que en realidad lo que ha ocurrido con Cuelap y esta destrucción y la desgracia de que se haya caído gran parte de su estructura nos sirva para convocarnos, ¿no? En general a todos, peruanos, peruanas, que no solo nos preocupemos, ¿no?, cuando la desgracia ocurre, sino realmente tengamos este sentido de prevención. Recuperar un patrimonio de la naturaleza de Cuelap es bastante difícil, más aún cuando uno está esperando siempre la declaratoria de patrimonio mundial. Y cuando ya se interviene, eso a veces es una restricción para este pedido, ¿no? Entonces hay una responsabilidad inmensa y yo sí espero que en realidad haya un compromiso no solamente de la recuperación, sino de buscar los mejores profesionales para la atención que Cuelap y que el patrimonio en general necesita. Pero nos queda claro que bajo su gestión se contactaron a estos profesionales que habían visto temas en Egipto y en otros lugares del mundo absolutamente valiosos, tan valiosos como Cuelap, y dieron una salida eficiente en un plazo indeterminado o un plazo determinado. Para el mes de mayo, junio ya debía estar en nuestro país el equipo con todas las herramientas. Iban a empezar en mayo sin tener en cuenta lo que ha ocurrido. Así es, porque estos días. También hay, pero venía con el sector. Compromiso de restaurarlo eficientemente. De restaurarlo. Después de estudiarlo, dieron el diagnóstico, esto se salva. Así es. Es salvable. Así es. ¿No? Así es, ¿no? Entonces esperamos que lo eso cual se pueda es esperanzador. Continuar, ¿no? Es delicado el tema. Su hermano fue uno de los ciudadanos desaparecidos en la Cantuta y el último viernes la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos que ya dio una versión sobre lo que hizo el Tribunal Constitucional y la mayoría de seguidores de este formato lo saben. Una suerte de enmienda al TC que revisen pues este indulto que se dio a través del Tribunal Constitucional. En esos días que otra vez nos dividimos y nos enfrentamos los peruanos, y no deberíamos vivir de rencor en rencor, escuché a algunos familiares directamente afectados del caso de la Cantuta, no su versión, por eso le pido de alguna manera permiso para preguntar algo tan delicado. Estamos hablando de su familia. Que si llegado el momento ustedes ven de una junta de médicos que el ingeniero Alberto Fujimori tiene una enfermedad terminal, ustedes no tendrían ningún inconveniente en que se proceda a un indulto. Miren, nosotros lo hemos manifestado en realidad desde las primeras expresiones de esta cáncer terminal que argumentaban era una de las enfermedades de Alberto Fujimori hace quizás 10 años. Primero que los mecanismos para el indulto humanitario están establecidos, ¿no? Hay una comisión de indultos, hay una junta médica que evalúa, hay un proceso administrativo a pedido de la familia y se determina realmente el nivel de enfermedad de la persona y se le otorga este indulto humanitario. Cosa que no ocurrió con el indulto que se arreglara políticamente en la Navidad del 2017 y que el Tribunal Constitucional diera por válido. Lo que nosotros hemos dicho es que esos son los mecanismos legales que existen y nosotros no nos vamos a oponer como tal. Son de alguna manera las reglas de juego establecidas. Lo que no queremos aquí es que se vulnere para beneficiarse indebidamente de un indulto que no corresponde. Si la Junta Médica determina que Fujimori tiene cualquier enfermedad realmente que es muy grave, que requiere de ese indulto, es lo que habrá que respetar. Lo que los familiares nunca hemos hecho es actuar, sea por un nivel de odio o de resentimiento, ni a Fujimori ni a los miembros del Grupo Colina. Tenemos razones más que suficientes realmente para sentir odio y rabia, pero no ha sido la razón que nos ha motivado todos estos 30 años. En realidad, lo que queremos es que se garantice ese derecho a la verdad, a la justicia que tenemos como víctimas y familiares, y por otro lado, que se garantice el debido proceso y las garantías también del respeto al derecho de las víctimas y los familiares que tiene que dar el Estado en su conjunto. Y en ese sentido, si ese momento llega, los familiares seremos respetuosos de lo que se determine, ¿no? Y Fujimori tendrá que ir pues a su casa a terminar sus días al lado de su familia. Hemos tenido Comisión de la Verdad y Reconciliación y en la práctica me parece que no sé qué tan
lejos nos vemos de una verdadera reconciliación. ¿Qué tan lejos estamos los peruanos de estar finalmente sanando heridas y no abriéndolas sistemáticamente? Así es. Yo creo que nos hace daño a todos. Así es. Absolutamente a todos. Nos polariza, ¿no? Y siempre estamos no solamente fujimorizando una agenda, sino también confrontándonos como peruanos. Creo que el gran problema es que aquí nunca tuvimos la capacidad de instalar estos temas como parte de la discusión pública. No digo solo política, pública, en las escuelas, en las universidades, en los espacios de los medios de comunicación también. Es decir, ¿cuáles son las razones por las cuales los peruanos deberíamos... ¿Ese sería el camino para alcanzar finalmente una verdadera reconciliación? Yo creo que sí. En primer lugar, establecer estos como puntos mínimos sobre los cuales tenemos que estar de acuerdo. Y uno de ellos es lo que la propia Comisión de la Verdad estableció, que si bien es cierto, Sendero Luminoso es el principal responsable de las graves violaciones que se dieron en nuestro país, no podemos dejar de reconocer que también el Estado violó derechos humanos y que hay víctimas de un lado y del otro, y que las víctimas del Estado peruano no son culpables de algún delito ni son terroristas, ¿no? Simplemente fueron víctimas. Y esa es, creo yo, la razón principal para empezar a dialogar cómo podemos reencontrarnos los peruanos. Es decir, si nos ponemos a analizar las causas que dieron origen al conflicto, quizás ahora sean mucho más profundas, porque hay peruanos que se sienten abandonados por un Estado que no los protege. La pandemia agudizó esta ausencia del Estado en la vida de los peruanos. Así es, y estos hospitales ineficientes, estos colegios que siempre están sin agua, en su mayoría, y ahí hay una ausencia del Estado que no hemos remediado. Así es, no hemos remediado. Que hay que comprometernos también con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo vas atendiendo estas grandes brechas sociales que existen realmente para que sintamos que este Perú es también nuestro? Es de todos, de todas, también de las víctimas, ¿no? Entonces, yo creo que es también injusto pensar que las víctimas debemos renunciar a encontrar a nuestros desaparecidos, a enterrarlos dignamente, a saber qué fue lo que pasó, simplemente en nombre de la reconciliación. Entonces creo que tiene que haber también estos gestos y estos avances y la justicia cumplir su papel para que podamos realmente reconciliarnos, ¿no? En sus fueros más íntimos, ¿considera que su herida personal va a existir por siempre y es mejor no asimilar que se puede cerrar, o siente que la herida ya cicatrizó y se puede convivir con una herida cicatrizada? Yo creo que se puede convivir con esa herida. Yo sí creo que no se puede cerrar nunca, es una ausencia que se sigue sintiendo, ¿no? Y creo que se profundiza cuando se dan estos gestos de desconocimiento, no solamente a lo que aquí se vivió, cuando empiezan a salir las voces para decir que Fujimori no es responsable de los crímenes de Cantuta o de Barrios Altos, que nunca se probó la responsabilidad cuando ya está establecido por la justicia peruana, que el Grupo Colina un poco más y no existió, que las víctimas eran terroristas. Entonces todas esas palabras terminan por acentuar una herida que nosotros tenemos, porque se dicen con una ligereza y se difama y se terruquea con mucha más irresponsabilidad, y somos los familiares los que tenemos que vivir con esa ausencia, con ese dolor, con la injusticia y con el estigma, que también nos genera otro tipo de problemas, si queremos, sociales. Entonces creo que también ahí tendría que haber una especie de acuerdo sobre quiénes fueron las víctimas en este país, ¿no? Y para que el respeto que todos venimos exigiendo como familiares, no solamente a la memoria y a la dignidad de quienes fueron asesinados, sino también de nosotros como familiares, ¿no? Es válido tener la esperanza de no ir de rencor en rencor y algún día reconciliarnos y mirar para adelante. Tenemos un gran país. Retomo la conversación inicial, que Cuelap nos recordará siempre el gran país que somos, y hay miles de razones para sentirnos orgullosos de nuestro país y apostar por un futuro. Sí. Gracias, señora Ortiz, por estar con nosotros en Nada Está Dicho. Hasta una próxima oportunidad. No, muchas gracias, Mauricio. Regresamos con más.